el tema del discipulado nos ha traído hasta este tema de la oración, ¿ok? Ya vimos todo lo que ha pasado en nuestra vida, ¿ok? Como antes de conocer a Cristo, pues lo que éramos viles pecadores, y Dios se la pasó llamando. Y a eso nosotros respondimos con más pecado. Como si hubiera sido poco, teníamos todavía más pecado. Y Dios se la pasó llamando, rogando, siguiéndonos, ¿verdad? Y cuando nadie le hacía caso, entonces es cuando Dios eligió a unos cuantos. Y entre esos cuantos estamos nosotros. Esa es la cosa más gloriosa, haber sido elegidos por Dios, sin haber ninguna razón. Si tú buscaras, hermano, no solo en la palabra, alguna razón, no la hay. Y si buscaras en tu vida alguna razón, menos, hermano. No vas a encontrar jamás una razón para haber sido escogido por Dios, ¿ok? Y cuando nos escogió, entonces fue que nos hizo andar por su camino, nos hizo escuchar el evangelio, nos hizo creerlo, nos dio el arrepentimiento, pedimos perdón en aquel momento, lloramos, nos quebrantamos y Dios nos perdonó. ¿Te acuerdas todo lo que vimos hace 2 semanas? Nos perdonó, nos salvó, nos justificó y todo aquello que vimos. Pero de lo más grande, sin duda lo más grande, es que nos adoptó, nos hizo hijos suyos por su amor nada más. Porque si tú te fijas, de esto hablamos la semana pasada, pero no era necesario. Es decir, que Dios nos perdonara. Bueno, eras pecador y te puede perdonar y ya, ¿no? Es decir, que nos haga sus hijos es mucho más. Y eso es lo que más representa la gracia de Dios, ¿sí? Cuando no solo te da algo que no mereces, ¿verdad? Sino que merecías todo lo contrario. Y que no era necesaria tanta gracia, incluso para ser salvos. Sí, es perdonarnos y ya, bueno, ya, y vas al cielo, ya te perdonó y todo. Pero es mucho más lo que Él nos ofreció. Cualquier ejemplo que podamos poner, pues se queda corto. Pero acá en la tierra es, no sé, no sé cuál sea el peor delito, ¿sí? Es decir, imagínate que eres un asesino, un violador, ¿sí? Que asesinas y violas a alguien de 5 años, hermano. Imagínate qué suciedad es eso, ¿sí? Y llegas ante el juez cuando te agarran y el papá de aquella niña dice: no, ya está, o sea, no voy a levantar cargos. Eso es perdonar, eso es misericordia, y eso tiene Dios para con nosotros. Ya está, o sea, no va a haber cargos. Pero la gracia de Dios es, imagínate en aquel juzgado donde está aquel papá de aquella niña que violaste, que ultrajaste. Imagínate que murió a causa de tus agresiones y que todavía aquel papá le diga al juez: bueno, no quiero levantar cargos contra él, pero al contrario, quiero llevármelo a la casa al muchacho, quiero adoptarlo como hijo. Tú dirías: ¿pero de qué se trata esto? O sea, ya con que me perdone es suficiente. Pero la gracia de Dios no para en el perdón, no para en la misericordia, sino que dice: yo me lo quiero llevar a casa, quiero tener comunión con Él, ¿sí? Eso es lo más grande que adquirimos de parte de Dios aquel día. ¿Qué sigue? Cuando Dios hace esto, ¿qué debe de seguir en nosotros, hermano? Por pura lógica, lo que debe de haber seguido a aquello es amor. O sea, ¿qué te queda a ti? ¿Qué debe de nacer en un corazón, por más podrido que esté, ante un acto como ante este acto de aquel que tú ofendías, de aquel que tú le estabas pegando siempre, y Él te contesta con gracia? De tu corazón tiene que salir amor. Dice en Lucas 7:46, ¿te acuerdas? Ante aquella mujer que le lavó los pies con las lágrimas, y aquel fariseo que decía, se daría cuenta que es una prostituta si este fuera Dios. Pero Jesús le dijo: es que ama más al que se le perdona más. ¿Okay? Ante todo eso que ya vimos hasta la cruz, todo lo que hizo Dios por nosotros,
Lo único que sigue en el hombre es amor. Amor. Después lo que Dios nos pide es ser santos. Y cosa en la que estamos todos atorados. ¿Por qué? Porque no es algo que podamos hacer a la fuerza. Con todo el esfuerzo que quieras poner, no es algo que vas a lograr. A menos de que lo hagas por amor. Es la única motivación correcta. Si tú no amas a Dios, no hay forma de que logres lo que Él pide. ¿Ok? Y si en tu corazón no hay amor a Dios, es tan claro que es porque no has entendido todo lo demás. No has entendido el Evangelio. No has entendido lo que eras. ¿Sí? Hay en tu corazón algo de que, bueno, sí era malo o era mala, pero no era tanto. Ok, todo eso te impide amar a Dios, ver la obra de Dios en todo su real nivel. Ok, eso nos afecta. Cuando, bueno, está bien, sí era malo, pero no he matado a nadie. Ok, sí tomaba, pero todos lo hacen. Todas esas cosas te impiden ver la grandeza de lo que Dios hizo por nosotros. Y nos impiden tanto que nos impiden amarlo, porque nos sentimos perdonados. Es verdad que nos sentimos perdonados. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos perdonados? Yo creo que todos. Pero no está en sentirnos perdonados el amarlo. Está en saber todo lo que te perdonó. Es decir, yo me siento perdonado. ¿De qué? O sea, de lo poquito que lo había ofendido. Bueno, lo poquito que lo había ofendido, ya me perdonó Él y ya me siento perdonado, pero no lo amo, no llego a amarlo. ¿Por qué? Porque tú piensas que era bien poquito lo que lo habías ofendido, ¿verdad? Es decir, está en saber lo sucio que éramos y está en saber lo que merecíamos que nazca el amor a Dios. Por eso dice, ama más al que se le perdona más. Y por eso son tan graves los ofrecimientos que hoy a veces los mismos cristianos le hacemos a la gente. Oye, ¿quieres recibir a Dios en tu corazón? Oye, ¿no quieres venir a Cristo? Repite una oración. Y boberías como eso no se nos mandó a hacer. Se nos mandó ir a predicar el Evangelio, que es comienza por decirle a la gente que es pecadora, que ha ofendido a Dios. Imagínate a alguien que no se siente pecadora, que es de lo que se nos ha llenado hoy el cristianismo, de cualquier pecador, y le decimos, ¿no quieres venir a Cristo? Y todavía dicen, ¿los has escuchado? ¿Y qué me va a dar? Porque la pregunta importante es, ¿amas a Dios? Y luego no es como tú quieres. Yo sí lo amo un chorro. No, la pregunta no es solo esa, sino ¿es el amor de tu vida? ¿Es lo más grande? Es decir, ¿lo amas como Él quiere ser amado? Dice en Lucas 14:23, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, su mujer, hijos, hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Tú podrías decir hoy que lo amas más que a tu esposa? ¿Que lo amas más que a tus hijos? ¿Que lo amas más que a tus bebés? ¿Amas a Dios de ese tamaño? Si la respuesta es no, o sea, no puedes ser mi discípulo, dice el Señor. O es decir, no calificas, no vas a entrar al cielo. Si no nació en nosotros amor cuando Él nos dio su evangelio, va a ser imposible que podamos andar como Él quiere, que tengamos la relación que Él quiere. Porque a todo esto lo que sigue es el amor, y después comenzamos la comunión con Dios. Pero la comunión con Dios es una comunión con amor, en amor. ¿Ok? La relación con Dios para los cristianos tiene tres cosas básicas, hermano. Tres cosas básicas. La Biblia es importantísima, ¿sí? Ok, la palabra no es que es importantísima, es indispensable. Nadie puede tener comunión con Dios sin estudiar
la Biblia por su cuenta. Es imposible, hazle como quieras. Oye, puedes ir a la iglesia todos los domingos, eso no te hace tener comunión con Dios. Nadie puede tener comunión con Dios sin estudiar la Biblia. Es así de sencillo. Con la Biblia yo escucho su voz. Lo segundo que le sigue a la palabra de Dios es la fe. ¿Ok? Nadie puede tener comunión con Dios sin conocer su palabra y creerla. Porque habrá gente que conoce su palabra. Yo creo que todos nos hemos topado en la calle cuando le predicas a alguien y lo ves salir de una cantina. Y algunos hermanos nos hemos topado y te hablan de Biblia. Y dices, órale, sabía más Biblia que yo. Sí, y el cuate salió de una cantina. Porque no basta conocer la palabra, sino creerla. ¿Sí? Eso es básico. Para la comunión con Dios son básicas tres cosas. Básicas me refiero a indispensables. ¿Sí? La palabra de Dios, creerla, y después sigue la oración. Así de básica es la oración, así de indispensable y así de importante. ¿Okay? La fe, ¿qué es la fe? Ahorita nos hemos quedado también otra vez los cristianos con una idea de fe. La fe que hoy cree el cristianismo es fe, es creer que Dios va a hacer, fíjate, lo que yo quiero. A veces no lo dices así, pero así lo crees. Oye, estoy enfermo, pero yo tengo fe que me va a sanar. Bueno, esa no es fe. Bueno, esa no es la fe de la que habla la Biblia. Me quedé sin trabajo, pero tengo fe que va a venir algo mejor. Bueno, esa no es la fe de la que habla la Biblia. La fe, dice Romanos 10, viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces es la palabra de Dios y va seguida de la fe. ¿Okay? La fe es la que nos transforma. La fe es la que nos va transformando por dentro. Y después la oración es que de aquella persona que está siendo transformada sale comunicación para con su Señor. La oración es eso. La semana pasada empezamos un poquito con el tema y veíamos en el diccionario ¿qué es orar? Hablar con Dios. Es tan simple el diccionario, pero después se le va quitando la simpleza cuando tú ves en la Biblia que no solo se trata de hablar con Dios o de creer que hablas con Dios. Hay muchas más cosas que aprender. ¿Ok? El Señor empieza hablando, por ejemplo, en Mateo 6:5. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ya ves que cumple con la definición de orar, es decir, hablar con Dios. Pero dice el Señor, lo que está diciendo, bueno, pero hay oraciones que no me gustan, hay oraciones que son incorrectas y hay oraciones que no escucho, hombre, ni siquiera me tomo el tiempo, dice el Señor. La primera es cuando tú oras para ser visto por los demás. Y el Señor dice, bueno, tú oras para que te vean. ¿Ya te vieron? Sí. Bueno, ese es tu premio. Si querías que te vieran y ya te vieron, pues ya ese es tu premio, ¿verdad? Y la Biblia habla así de oraciones incorrectas. Por ejemplo, en Lucas 18:11, ¿te acuerdas aquel fariseo que dice que oraba? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Porque no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces, doy diezmos de todo lo que gano. Dice el Señor, dijo, qué padre, Él está hablando con Dios. Y eso cumple con el diccionario. Hablar con Dios, eso es una oración. Pero luego Dios dice, pero esa es incorrecta, esa no me gusta. ¿Sí? O sea, que vengas a decirme lo que eres. Que vengas a Dios le puedes presumir algo. Dice la Biblia, si todo lo que tenemos nos ha sido dado, y aún las cosas espirituales nos han sido dadas, ¿por qué te jactas como si no las hubieras recibido? En Santiago 4:3,
dice pedís, pero no recibís. Y dice, ¿por qué pedís mal? ¿Por qué? Porque pides para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Otra vez pides, si hablas con Dios, pero solo le hablas para pedir. Y no solo pedir, sino para tus deleites. Dice Dios, olvídate de eso. Esa cumple con es una oración, hablar con Dios, pero es una oración de las que no le gustan a Dios. Y te digo, por la Biblia hay muchos ejemplos. Entonces nosotros tenemos que decir, claro que orar es hablar con Dios, pero no todas las oraciones son correctas para Dios, ¿verdad? Mándalo. Aquí dice que la gente, que Dios no escucha la oración cuando pedimos para nuestros deleites. ¿Pedir por la salud se considera un deleite? ¿Se pudiera considerar un deleite? No necesariamente. Yo creo que pedir por la salud, tendríamos que tomar el ejemplo de Jesús en Getsemaní, ¿no? Y el ejemplo de cómo orar, ¿verdad? La oración, nos vamos a dar cuenta, y ojalá el Padre nuestro nos enseñe eso, de que si el Señor dice, háblame lo que tengas allá adentro, ¿verdad? Pero eso es lo que te exhibe. Si tú dices, oye, yo tengo adentro que mis deleites, ¿verdad? Oye, quiero un carro nuevo, bueno, esas no califican para ser escuchadas por Dios. A lo mejor pudiera considerarse un deleite cuando en mi corazón está que quiero salir de ese problema sin entender la voluntad de Dios. Pudiera ser un deleite. Así. Inclusive estar pidiendo por salud y haciendo a un lado la voluntad de Dios, yo creo que se puede considerar un deleite aún cuando sea la salud lo que está pidiendo. Yo creo que también así es. El Padre nuestro lo que va a hacer es elevarnos lo que el Señor quiere en una oración, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con lo que dice nuestro hermano Alfredo, ¿verdad? Pero tenemos que comenzar por ahí. Claro que orar es simple, dice la Biblia, orar es hablar con Dios. Entonces si yo digo, Dios, mi carrito ya está bien viejito, papá, cámbiamelo por favor. Ya Dios dice, es que no todas las oraciones me gustan, ya hay oraciones que no me gustan, y tenemos que empezarlas a separar y a detectar, ¿ok? Nosotros mismos tenemos, ahorita que leíamos esas formas de orar, nosotros mismos tenemos que darnos cuenta que hemos pasado algún tiempo haciendo oraciones incorrectas, ¿sí? Que cómo se van, por eso te decía, son tres cosas básicas: Biblia, fe y oración. Y es como un círculo, y otra vez Biblia, fe y oración. Hoy puedo orar incorrectamente, ¿y qué me va a ir quitando lo incorrecto a mis oraciones? La Biblia, y creerla. Y todos, te digo, aquí no hay de otra, todos debemos de haber pasado por ahí. Yo me acuerdo, yo te he platicado en mis inicios de cristiano, yo creo que el primer año, a la primera piñata que le iba a hacer a mi hijo, iba a haber lluvia, y yo me acuerdo haberle pedido a Dios, Señor, por favor que salga el sol el sábado o domingo, no sé qué día fue. Sí, pero hermano, era una semana así negra, todo negra, y yo le pedí sol y salió el sol. Yo, bueno, está perfecto. Pero después de 15 años de cristiano, imagínate que yo hoy le dijera a Dios, Señor, otra vez va a cumplir, nos da solecito. ¿Sabes qué sería? Soy un enanito cristiano. Si 15 años pidiendo lo mismo, solamente es muestra de que no he crecido, ¿sí? De inmadurez. Es decir, todos debemos de haber pasado por oraciones incorrectas, pero tenemos que ir corrigiendo el camino, ¿sí? ¿Qué nos va a ayudar a corregir? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Dios escucha todas las oraciones? No dice eso la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, en Juan 9:31 dice que Dios no escucha a los pecadores. Y otra vez, alguien podrá decir cuando ora, fíjate bien cómo tenemos la idea errada. No, yo soy pecador, pero yo voy y oro. ¿Y Dios te escucha? Sí, por fe. No, es que esa no es fe, hermano. La fe es creer la palabra de Dios. Y fe es creer que cuando eres pecador, Dios no te escucha. Esa es la fe. Pero no sé si veas cómo hemos confundido. La fe es creer que todo lo que yo quiera, Dios lo hace. Y lo tiene que hacer, ¿por qué? Por fe. No, la fe es creer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios no oye a los pecadores. Y cuando estamos en pecado, bueno, Dios no nos escucha. Así de sencillo, ¿sí?
Enseguida dice, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a ese escucha. ¿Ok? Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo cual quiere decir que cuando pedimos y no está en la voluntad de Dios, Él no nos oye, ¿verdad? Es así de sencillo. Sencillo entre comillas, ¿no? Pero por eso pasó eso en los discípulos, hermano. Por eso pasó aquello. Ellos entraron en duda cuando vieron a Jesús orar. Sin duda los discípulos, antes de conocer a Jesús, ya era gente que oraba. Si ellos pertenecen a su pueblo, a sus ovejas, a los cuales Él vino, a los de Israel, ¿sí? Ellos ya oraban. Pero cuando ven a Jesús, dijeron, a ver. Y entonces, ¿qué rayos hemos estado haciendo? Y sabes, nosotros no estamos tan lejos de que tengamos que hacer lo mismo. De hecho, la propuesta de hoy es hacer eso. La oración es algo tan sencillo, aparentemente, hablar con Dios, ¿sí? Tan básico, tan natural, que todos pensamos que lo hacemos, y sí lo hacemos. Pero la cosa es si lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo como Jesús dijo que lo hiciéramos. Y en estas cosas es que no encuentro la palabra, porque tan sencillas, no, tan comunes, no sé cómo llamarlo, pero en este tipo de cosas es donde se necesita mucha humildad, ¿sí? ¿Cómo podríamos descubrir hoy que no estoy orando correctamente? Y entonces mis 20 años de oración, y ahí es donde nuestro yo empieza a atacar, ¿no? Hermano, por eso se ocupa humildad. Ellos eran hombres que ya oraban, y cuando vieron a Jesús orar, le dijeron, enséñanos a orar. Y yo, de hecho, mi propuesta es esto. ¿Sabes cuál es la propuesta para estos 3-4 semanas que vamos a tener? Que tú y yo aprendamos a orar. Oye, espérate, soy cristiano de 30 años. Y esa es la invitación. ¿Qué te parece si aprendemos a orar? Toda mi vida he orado. Bueno, compárala con el Padre Nuestro. ¿Es parecida? No, has orado incorrectamente. ¿Ok? Entonces deja el orgullo y aprendamos a orar. Yo te diría que esto hoy más que nunca se necesita. Tú ves a los católicos cómo oran, hermano, y yo te aseguro que nos ha causado, bueno, en algunos más crueles hasta risa, ¿no? Pero nos causa, pues eso no es así. Tú, bueno, ahora que viene Navidad, tú los has visto, ¿no? A lo mejor tú también lo hacías, yo lo hacía, ¿no? Cuando rezábamos el rosario en mi casa, y ahí estábamos, y yo hasta decía, pues vamos a hacerlo de volada, ¿no? O sea, entonces, y sí se puede, porque nomás apuras, ¿no? Padre, y hasta nos reímos, ¿no? Porque dices, pues qué bobería es esa. Bueno, hermano, yo te aseguro que en el cristianismo evangélico, en cuanto a la oración, hoy se hacen cosas peores, horrendas, diría yo. Hay cristianos evangélicos que creen que que es orar, hablarle a las enfermedades. Jamás se le hubiera ocurrido a Jesucristo esta barbaridad. Hay cristianos que le hablan al cáncer. Cáncer, yo te digo, sales. Y tú dices, por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Un tipo que le habla al cáncer. Impensable, hermano. Hay quien piensa que orar es hablarle a los demonios. Bueno, no nomás es cáncer, sino que es el demonio. Entonces le hablan y le dicen, demonio de cáncer, yo le digo a usted, no, pero amable, no, no es cierto, grítale, porque tengo autoridad, sale usted de ahí. Hablarle a los demonios, por el amor de Dios. Hay quien piensa que orar es declarar y decretar. Tú dices, ¿a dónde hemos caído? Y errores en los que podemos caer. Hay quien ora hoy, y ojalá nos lo alcancemos a quitar hoy, los que aún lo tengan.
Hay quien ora hoy sin saber quién es Dios siquiera. Sí, cuando le dices, Padre, yo te pido, pues ando enfermo, te pido, y te lo pido en el nombre de Jesús. Y Jesús dice, no, espérate, yo ni gripa tengo. O sea, en mi nombre no ores, pues yo ni estoy enfermo. Y tú dices, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo es aquello? En esa cabeza, alguien ora así, hermano, pero imagínate su confusión. No sabe ni a quién le habla, no sabe ni quién está arriba, no sabe ni cómo es, a quién le está hablando. Tú dices, ¿cómo va a tener comunión con alguien que ni siquiera conoce? Entonces todo eso tiene que hacernos humildes. ¿Sí? Y la propuesta es, en estas 3 semanas, aprender a orar. ¿Lo estás haciendo correcto? Si te das cuenta que lo hacías correctamente, pues gloria a Dios. Pero si te das cuenta que no lo hacías correctamente, pues corregir, hermano. ¿Cómo podría caber orgullo en algo como esto? ¿Sí? Enséñanos a orar. Esa es la petición que tenemos hoy para nuestro Señor. ¿Sí? ¿A dónde vamos a ir? A donde le hicieron la misma petición, a Mateo 6. Y no solo ver el Padre Nuestro, los tips que Él dio. Por ejemplo, comenzamos en Mateo 6:5, que es el que leímos ahorita. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Ya ahí nos da una clave. Ya nos está diciendo, la oración es algo íntimo. La oración Dios la tiene pensada para la intimidad, no para que los demás te escuchen. Mateo 6:6. Tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Cierto que vimos la semana pasada que también la Biblia enseña en Primera de Tesalonicenses 5:16, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada momento, ¿sí? Cuando vas en el camión, cuando vas en el carro, cuando vas a visitar un cliente, cuando vendes algo, cuando compras algo, es orar sin cesar. Cuando estás peleando con tu esposa, tienes que orar, Señor, ayúdame a resistirse. Tú tienes que estar orando sin cesar. Pero también nos deja ver Mateo 6 que lo que Dios anhela después de todo un día de orar sin cesar es que entres en tu cuarto, cierres la puerta y tengas un momento de intimidad con el Señor. Y luego nos da otra clavecita en Mateo 6:7. Ojo, orando, no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones, tenemos ejemplos de sobra, ¿no? ¿Qué es una vana repetición? Sí, la que hace, no sé, un católico cuando está ore y ore y ore, repite y repite el Padre Nuestro. Dice, pues si no es un maratón de a ver quién ora más Padres Nuestros. Pero también es una vana repetición cuando le decimos a alguien, ¿quieres orar? Sí, quiero orar. Bueno, repite después de mí. Bueno, esa es una vana repetición, ¿sí? Porque orar otra vez, orar es tu corazón conectándose con Dios. No mi corazón diciéndole al tuyo lo que tiene que decir. Esa es mi oración. No podemos repetir palabras de alguien más. Esa también es una vana repetición. La oración es algo espontáneo. La oración sale del corazón de esa persona transformada que ha entendido todo esto. La oración es de alguien que quiere tener comunión con Dios, con la persona a que ama. La oración es una expresión del alma, no del corazón de otra persona. ¿Okay? No os hagáis semejantes a ellos, siguió diciendo nuestro Señor. En el 6:9 es donde empezó a decir, ustedes cuando oren, oren así. Y comienza, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Ese es lo que enseñó Jesucristo a orar. Y otra vez decíamos, no nos dejó para repetirla, ¿ok? Y nos gusta decir y decimos, nos la dejó como un modelo. El chiste es, ¿en qué sentido? ¿Qué es un modelo? Un modelo es algo que es digno de ser imitado, ¿verdad? Eso es un modelo. Y en ese sentido es un modelo de oración. Pero necesitamos ser cuidadosos con esto, ¿sí? Porque supongamos que estudiamos y vamos a hacer cada punto del Padre Nuestro, ¿no? Y nosotros encontramos su verdadero significado. Imagínate, estás en el cielo. Bueno, eso quiere decir que Él es muy grande. Santificado sea tu nombre. Eso quiere decir que Él es santo. Y así, ¿no? Y entonces oramos. Ahora, como no es Padre Nuestro, es Abba, que eres muy grande y que eres santo. Digo, estás haciendo lo mismo que hacen los católicos. Por eso te digo, ¿en qué sentido es el modelo? O sea, ¿por qué nos la dejó el Señor? ¿Ok? Claro que vamos a ir estudiando punto por punto para encontrar la riqueza del Padre Nuestro, ¿ok? Comenzamos la semana pasada y lo primero que vimos, ya de lo que hablamos ahorita, de que Dios quiere tener relación, ¿ok? Y que la relación es de padre con hijo, ¿ok? Ya desde ahí ya nos deja ver algo de esta oración que se supone que ya sabemos. No son simples palabras a repetir, ¿ok? Es cuando decimos Padre Nuestro, es una relación que tenemos con Dios. Cuando decimos Abba Padre, esa es la relación que tenemos con Dios, como que Él es nuestro papá y nosotros sus hijos, y por eso le llamamos Abba, papito, ¿ok? Esa es la relación. Esto, hermano, contesta otra pregunta de las que teníamos ahorita. Dios contesta todas las oraciones, y ya veíamos, no oye al pecador, no lo escucha, al que no pide conforme a su voluntad no lo escucha. Pero el Padre Nuestro nos está enseñando algo. Dios solo escucha oraciones de sus hijos, nada más. Wow, qué silencio. Pero Dios solo escucha oraciones de sus hijos, nada más. Es decir, Dios no está invitando a todos, vengan, oye, ya llegaron el que anda engañando a su esposa y llegó el borracho. Bueno, aquí vamos a orar, pero vamos a hacerlo correctamente, ¿no? Y ya todos, ¿cómo eso correctamente? Padre Nuestro, y ya está el adúltero, el engañador y todos, Padre Nuestro. ¿Qué estás? No está diciendo, no nos está enseñando a repetir palabras. Nos está diciendo a sus hijos cómo deben de orar. Y de paso diciendo que solo escucha a sus hijos. Y ¿cuál fue la primera oración que hicimos? Donde nos hicimos sus hijos, ¿verdad? Y fíjate bien lo que decíamos acá: Biblia, fe y oración. Así es siempre, así hasta el primer día que fue palabra de Dios, oímos el Evangelio. Fe, la creímos, nos sentimos sucios y oramos. Padre, perdónanos. Padre, danos otra oportunidad, Padre. Y esa es lo que nos sigue por siempre: seguir estudiando Biblia, seguir creyéndola y seguir cambiando nuestras oraciones, ¿ok? Pero Dios solo escucha oraciones de sus hijos. Alguien puede decir, ¿pero por qué es así? Hermano, pero usted tiene la mayor lógica del mundo, ¿sí? Yo no sé si a ti llegara alguien, yo no sé, imagínate que vas por tu hijo a la escuela, un colegio, ¿no? Y te sale un niñito ahí y dice, oiga, ¿no podría venir mañana? Es que tienen que firmar los exámenes. Para que usted me firme mis exámenes, y cuestan 500 pesos. Y paga los 500 y no podría. Yo no sé tú qué harías. Yo digo, No te conozco. este chiquito, ¿qué onda? ¿De dónde salió? O sea, yo le diría, ahí hay alguien en la escuela, oye, ¿cómo te llamas, hijo? Porque pues ni siquiera te conozco, ¿ah? Juan Pérez. Oiga, maestro, Juanito Pérez.
Búsquenle a su papá, por favor. Anda bien confundido Juanito Pérez. Hermano, pues es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Imagínate un extraño que llega a pedirle: oiga, Señor Dios, ¿no podría darme? Y lo que hace Dios es: ¿quién es tu papá, hijo? Y pues aquel, tú, ándale, atiende a tus hijos. Ahí anda el diablo todo distraído. No, pero ¿cómo los distingue? Pues es que aquel se arrodilló. Oh Señor Jesús, gran poderoso, me hace falta otro carro, Señor. Y Dios dice: pues este no es mi hijo, ¿va? Dice: ¿dónde está tu papá, hijo? Allá está el diablo, ¿quiere otro carro tu hijo? Dáselo, dale todo lo que quieras. Pero usted quítemelo de aquí de encima. ¿Por qué? Porque yo tengo que... La Biblia, ¿sabes qué palabra usa para los hijos de Dios en cuanto a Dios? Dice que Dios se deleita en él. Se deleita. Incluso cuando los escucha orar, se deleita el Señor. Se deleita. ¿Sí? Y entonces a sus hijos pues hay que buscarles a su papá para que los atienda, ¿no? Esa es la relación que Dios tiene con solo una, padre e hijo. Eres hijo de Dios. Alguien puede decir: oye, pero esto es demasiado duro. No, hermano, la dureza sería ¿cómo dice? Oiga, me está cerrando la puerta. Esto no es una tragedia que alguien te cierre la puerta. La tragedia es que tú consigas cosas y que creas que las estás consiguiendo y que tienes relación con Dios. No, esta no es una tragedia. El que hoy dice: es que yo no soy hijo de Dios, pues es que a eso te ha estado llamando. ¿Cuánto tienes viniendo los domingos y sentándote en esta silla? Ese es el llamado de Dios. Pero el llamado de Dios, ¿a qué? A ser hijo de Él. Y esa es la invitación. ¿Quieres ser mi hijo? Y de eso es de lo que estamos hablando. ¿Ok? Y ya, si tú eres hijo de Dios, entonces dice, por ejemplo, Isaías 49:15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Bueno, aunque ella se olvidara, dice Dios a sus hijos: yo nunca me olvidaré de ti. Eso es lo que Él está ofreciendo. Esa es la relación que Dios ofrece: la protección, el cuidado, la comunión, la intimidad. Tanto que todos aquí en el mundo se olvidaran de ti, dice: yo nunca me olvidaré de ti. Todo el mundo se convierte en tu enemigo, Él dice: pero yo estoy contigo, ¿quién puede estar contra ti? ¿Verdad? Y eso es lo que aspiramos nosotros, a tener esa relación con el Señor. Pero hoy vamos a ver la segunda parte. Ya vimos Padre Nuestro, y a eso le sigue que estás en el cielo. En los cielos, perdón. En los cielos dice aquí porque es importante, ¿no? ¿De qué tamaño es nuestro Dios? Efesios 1:23 dice: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es tan perfecta la enseñanza que dio nuestro Señor en el Padre Nuestro, que cubre todo lo que podría pasar. Ya nos habló de la relación que Dios quiere tener. Pero ahorita que hablábamos de cómo es ser hijos de Dios. Acá en el mundo lo que se estila cuando alguien es hijo de alguien importante, se usa para mal, ¿no? ¿Has escuchado a los juniors cuando amenazan o sobornan a alguien y decir: ¿no sabes de quién soy hijo? ¿Verdad? Y algunos cristianos lo vemos así, ¿no? ¿Recuerdan? Yo escucho mujeres que dicen: es que somos princesas de Dios, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener mucho dinero, harto dinero, porque somos princesas de Dios. Pero lo que quiere decirnos el Señor cuando dice que estás en los cielos es: no se te olvide con quién estás hablando. No se te olvide quién te está adoptando. Cuando dice que estás en los cielos, está comenzando solamente para que veas su omnipresencia. Su presencia lo llena todo. Para que veas su tamaño. ¿Sí? ¿De qué tamaño será nuestro Dios? Es grande, enorme, inmenso, interminable, eterno.
todo eso y todos los demás atributos que tiene. Cuando decimos que estás en los cielos, nos está diciendo eso. No se te olvide con quién estás hablando. No se te olvide quién te está ofreciendo la relación de papá. Dios es santo, Dios es justo, Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero también hay partes de la Biblia donde dice que Dios es temible, Dios es terrible. Bueno, con Él tienes comunión, ¿verdad? Pero no se te olvide, no le quita, oye, pero tiene comunión. Eso no le quita que es temible, no le quita que es terrible, no le quita que Él quiere que le temamos. Jesucristo dijo en Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo, de aquí hasta que el Señor nos llame, tenemos que estar con temor a Dios. Esto no se acaba nunca. La Biblia dice de Él que es temible, por ejemplo, en Malaquías 1:14. Porque yo soy gran rey, dice Jehová, y mi nombre es temible entre las naciones. En Deuteronomio 7:21 dice, Deuteronomio 7:21, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. ¿Okay? Hay muchísimos. Solo con que tomes una concordancia te darás cuenta que así es decir, no así lo describe, no, así se describe Él a sí mismo. Soy temible, soy terrible. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Él se describe a sí mismo así. Y luego, para que no te, oye, pero no es tu papá. Pues no comenzamos bien, Señor, no que papito y que pues no habíamos comenzado bien y que iba a ser tu hijito y tu bebé. Y hay gente que piensa que esto no convive. Claro que convive. Malaquías 1:16, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Es decir, si dices que soy tu padre, y sí lo soy, pero tienes que temerme. Y luego, si tú lo trasladas aquí a tus hijos, oye, tú los amas, tienes comunión con ellos, pero ¿a poco? Bueno, no sé a quién le haya pasado ya, que, oye, que tu hijo no te tema, a ti, papá. Bueno, esa es una gran tragedia, porque lo amas y tienes comunión, pero tiene que temerte, ¿sí? Tiene que tener miedo. Hay quien dice, pero mira acá, hay un pasaje en Primera de Juan 4:18 que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y es correcto, así es. Mira lo que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, si tu amor por Dios es perfecto, no tienes por qué temerle. Juan está en lo correctísimo. Dice, cuando tú amas a Dios perfectamente, no tienes por qué tenerle miedo. ¿Por qué? Porque también dice el mismo Juan, en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ¿verdad? Juan está en lo correcto. Dice, tú amas a Dios, si lo amas. Guarda sus mandamientos, si los guardo. Pues tú no le temas. Pero tú dices que amas a Dios, sí. Y como quiera pecas, sí. Tienes que temerle, ¿sí? Tienes que temerle. Es decir, pecas, sí. Tenle miedo a Dios. No pecas, no. No le tengas miedo a Dios. Es así de sencillo. Pero no hay forma, hermano, no hay forma, por ejemplo, no solo tus hijos, tú también fuiste hijo o eres hijo, ¿no?
No hay forma de no temerle al papá. Yo no sé cuál chistecito hayamos hecho todos, algunos. La primera vez que te fuiste de parranda, la primera vez que no llegaste a dormir, ¿sí? La primera vez las muchachas que se fueron con el novio y cosas así. Yo no me imagino llegando, pues tu papá y te ama, ¿sí? Pero ¿a poco llegaste después de pasar, te fuiste con el novio una noche, imagínate? Y llegaste con tu papá, ¿qué onda, papá? Ya vine, ¿no? Pues estuvo chido, sí. Ya voy a dormir, papá. Ando bien. No, mi hermano, no quieres ni llegar a la casa. ¿Por qué? Porque tu papá te ama, pero también hay que temerle. Dios te ama, pero hay que temerle, ¿verdad? Eso es así de sencillo, ¿ok? Y aquí es algo que decíamos y que es importante que entendamos del Padre Nuestro. Cuando dijimos que es un modelo. Y yo creo que esto es lo que necesitamos entender más hoy. No es un modelo de cosas que tenemos que repetir. Fíjate bien en esto. El Padre Nuestro es un modelo de algo que debemos creer. El Padre Nuestro es un modelo de cosas que debemos estar sintiendo. En ese sentido es nuestro modelo, el Padre Nuestro. La oración es algo que sale del corazón, ¿ok? El Padre Nuestro lo que nos está diciendo es lo que tendríamos que tener en nuestro corazón. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y entonces hay gente que piensa, entonces si mi corazón desea una lobo del año, pues aquí dice Salmo 37:4, Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero no sé si veas cuál es el error. Lo que decíamos ahorita, ¿Dios solo escucha a sus hijos? Sí. Y las promesas de la Biblia son para sus hijos nada más. Pero yo deseo una lobo del año. No eres hijo de Dios. Oye, pero me acuerdo que la pedí y la tuve. Dice Primera de Juan 2:15. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Aquí es donde te decía el Padre Nuestro. Fíjate bien, porque aquí va a estar los mayores tesoros que vamos a obtener. No son palabras a decir, no son palabras a repetir, son cosas que deberían de estar en nuestro corazón. Es decir, no está diciendo el Padre Nuestro que le digamos, Padre Nuestro que estás en el cielo y ya. No, está diciendo, es algo que ya deberías de saber. No es para repetirlo tal cual, sino que en tu interior, en tu corazón, en tu vida, en tu comprensión, tienes una relación con Dios de Padre e Hijo. Pero en esa misma comprensión sabes quién es Él. Sabes que Él llena todos los cielos, ¿sí? Y sabes quién eres tú. Eres tan pequeño, eres menos que una hormiga. Y aquello, ya el simple tamaño, produce en mí temor. No hay forma de no temerle a Dios, ¿ok? Eso es lo primero que quiere enseñarnos. Padre Nuestro que estás en el cielo. Él quiere ser mi papá, pero no somos iguales, no te confundas. Que puedas decirle papito, no le quita a Él su tamaño, sus atributos, lo que Él es. Y esto es importantísimo, ¿ok? Te repito, si te das cuenta, no son palabras a decir. No es de que ores y pues lo que la mayoría hemos hecho, ¿no? Padre Nuestro que estás en el cielo. Pues no sé qué significa ni qué quisiste enseñar, pero lo digo con mi boca. No es eso, es lo que Él quiere que entiendas cada parte del Padre Nuestro, porque ahí está el modelo que decimos. Bueno, es un modelo, pero ¿en qué sentido? Eso es lo que estamos viendo hoy. Después de esto, de saber que Él quiere ser nuestro papá, pero saber quién es Él, cómo es Él,
el tamaño de Él, los atributos de Él, lo distante en tamaño, no, porque Él es un Dios cercano, pero lo diferente en tamaño y en todo, ¿verdad? Eso es lo que debemos de entender. Pero después de eso, en el Padre Nuestro, si lo volvieras a leer, siguen puras peticiones. No hay otra cosa, puras peticiones. A veces decimos, es que una oración no solo se trata de pedir. No, aquí Dios dice sí, o sea, pídeme. Esto se trata de pedir. Lo que Dios dice, pidan, ¿sí? No solo aquí, mira, si vamos al paralelo que está en Lucas 11, el paralelo de Mateo 6, mira cómo termina en el 11:4, es el final del Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí ya enseñó todas las peticiones que hay que hacerlas. Y es en Lucas donde aparte no nos dice solo qué pedir, sino cómo pedir. Haz de cuenta que Dios nos dice, tienes que pedir, pero bien terco, ¿sí? Bien terco. ¿Cuántas veces has oído una enseñanza así, terco, y Él te lo va a dar? Tú aférrate, pídeselo, ¿sí? No desistas. Y es lo que enseña ahí, ¿sí? Dice en el 11:5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío vino y no tengo que ponerle delante? Y aquel desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo, no puedo levantarme. Os digo que aunque no se levante por ser su amigo, por su importunidad se levantará. Y pone ese ejemplo para decir, yo les digo, pidan así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si pide pescado, le da una serpiente? O si pide un huevo, le da un escorpión? No, ¿verdad? Entonces no sé si te fijas, el Padre Nuestro son peticiones. Y no solo nos enseñó a pedir, sino cómo pedir. Dice, pide así, terco, como si no me voy a ir de aquí. Así oró Jacob, ¿te acuerdas? Hasta que dice, pide así, Él te lo va a dar. Tienes que ser terco y necio. ¿Qué? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las peticiones, hermano. Las peticiones, si sigues leyendo ahí, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pero termina diciendo, si vosotros son malos y dan buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No sé si lo veas. Esa es la diferencia de un hijo de alguien que no es hijo de Dios. Que las peticiones. ¿Por qué? Porque las peticiones nacen de lo que tengo en el corazón. Mis deseos de corazón se ven en mis oraciones, ¿sí? Y en eso se distingue el que es hijo de Dios del que no es hijo de Dios. ¿Cuáles son nuestras peticiones? ¿Cuáles son los deseos de nuestro corazón? Lo hemos visto de muchas maneras. Por ejemplo, dice Romanos 8:5, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Así de sencillo. Pero vuelve a ver el Padre Nuestro. Mira bien cómo no hay, gracias, ninguna otra cosa. No hay ni siquiera promesas. El Señor no dice, tú prométele esto. No, no dice eso. No dice nada más. Dice, pidan. Pidan, ya está. Pidan. Para eso es la oración, para pedir. Lo que hace diferente es qué es lo que nos enseña a pedir nuestro Señor, ¿verdad? Y aquí ya está nuestra comparación. No solo me detengo aquí para decir, aquí ya está. Iba a decir nuestra comparación. Yo alcanzo a decir, aquí está nuestra ruina. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo son nuestras peticiones?
¿Por qué cosas oramos? Y luego la comparamos con el Padre Nuestro y tú mira si estamos orando como Jesús enseñó o no estamos orando como Jesús enseñó. En realidad, cuando hemos dicho, oye, pero hoy la oración es lo que te nazca de adentro. ¿Te acuerdas que el Padre Nuestro no es para que lo repitas así, a tabla, sin doblar nada, ¿verdad? La oración, ¿qué es? Lo que nace de tu corazón. Y eso es verdad. Pero entonces, ¿por qué el Padre Nuestro me deja así? Oren así. Es que no está diciendo, repitan esto así. Oramos lo que tenemos aquí. Y lo que el Padre Nuestro, lo que nos enseñó Jesús es, esto es lo que tenías que tener aquí. Oramos como nos nazca, sí, es cierto. Pero lo que está diciendo, esto que ves en el Padre Nuestro es lo que tiene que nacer de aquí.